Bueno, lo que vamos a ver ahora es la parte de interrupciones en Assembler. ¿Por qué le llamamos interrupciones a la parte de entrada-salida? ¿Sí? Eh, una interrupción, en este caso, es similar a una llamada subrutina. ¿Qué pasa? El, en Assembler no tenemos funciones a las cuales nosotros llamamos y le pasamos paréntesis y le decimos, te paso este dato, ¿sí? A una función que resuelve algo en particular. Nosotros lo que tenemos, ¿sí? Son subrutinas y que ya lo vimos en los videos anteriores y que tienen colgado ahí en la plataforma. Eh, las interrupciones, ¿sí? Son similares, o sea, es similar a una llamada subrutina, pero en este caso, ¿sí? En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es interrumpir la ejecución normal del programa, ¿sí? Nosotros queremos interrumpir la ejecución normal del programa eh, para que atienda algo en particular. En este caso, nosotros vamos a ver las interrupciones para mostrar algo por pantalla o para quedarnos esperando que me ingresen algo por teclado. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, interrumpo la ejecución normal del programa. Si vengo ejecutando, interrumpo la ejecución normal del programa para decirle al procesador, ejecutame esto, o sea, ejecutame la subrutina o función que vos tenés que me permite mostrar algo por pantalla. Ejecutame esta subrutina, interrumpí la ejecución del programa y quédate esperando que te ingresen algo por teclado hasta que aprieten Enter. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que interrumpir la ejecución. Hay dos tipos de interrupciones. La tenemos interrupciones por hard o interrupciones por software. ¿Sí? Eh, nosotros cuando, cuando por ejemplo, cuando un usuario presiona una tecla, lo que tenemos ahí es una interrupción o un evento por hard. ¿Sí? Cuando la impresora se quedó sin tinta, es el hardware el que me está diciendo y me está interrumpiendo la ejecución del programa eh, y me dice, fíjate que me quedé sin tinta. Y a nosotros después nos va a aparecer un cartelito ahí abajo indicando te quedaste sin tinta, te quedaste sin tono, lo que sea. Eh, lo que hace es, cuando se produce una interrupción por hard, ¿sí? El procesador interrumpe el programa de ejecución y ejecuta, ¿sí? Una subrutina de atención o de servicio, una rutina de atención a las interrupciones, ¿sí? Un servicio de atención a las interrupciones. Y en base a eso, lo que va a hacer el procesador, ¿sí? va a, va a atender esa interrupción y se va a fijar cuál es la interrupción. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de interrupciones, diferentes números de interrupciones. Nosotros vamos a decirle al procesador con una instrucción en Assembler, le vamos a decir, interrumpí la ejecución normal del programa y voy a tener que dejarle en algún registro el valor o el número de interrupción que yo quiero que ejecute, ¿sí? O el servicio que yo quiero que ejecute. ¿Se acuerdan que cuando nosotros tenemos un programa en Assembler, al finalizar nosotros movemos un valor a X, ¿sí? Y después llamamos a la interrupción 21, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esa interrupción de esa interrupción 21? Ese int 21h que nosotros ponemos al final. Bueno, lo que hace es interrumpe la interrupción, interrumpe en la ejecución normal y le dice al procesador, bueno, eh, fíjate qué número de interrupción te dejé en el registro X y en base a eso decide qué es qué significa que yo le deje 4C00 en hexa en el registro X que el programa finaliza de manera correcta. Ahí nosotros tenemos una interrupción por software, ¿sí? Eh,
¿Cuándo va a seguir la ejecución del programa? ¿Sí? Cuando se termine esa atención de la interrupción. ¿Sí? Eh, Ahora bien, si, sí, lo van a ver en el video de sus rutinas y pilas, pero ¿qué pasa? Nosotros teníamos diferentes segmentos, tenemos diferentes segmentos en la memoria. Por un lado, el segmento de código, teníamos el segmento de código que era donde nosotros teníamos todas las instrucciones de nuestro programa, teníamos el segmento de datos, ¿sí? Que eran donde se encontraban todas nuestras variables, y por último teníamos el segmento de pila, ¿sí? ¿Qué nos servía, para qué nos servía ese segmento de pila y por qué decíamos que nosotros al terminar de, de trabajar con la pila la teníamos que dejar en el mismo estado en el que estaba? Es por este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el procesador lo que va a hacer en la pila es guardar el estado de todos los registros. ¿Por qué guarda el estado de todos los registros? Y porque el procesador va a venir ejecutando un programa, y en ese programa va a ir guardando datos en los diferentes registros. Cuando se interrumpe el procesador y el procesador tiene que atender y salir a ejecutar otra cosa, ¿sí? No puede correr el riesgo de que ese servicio, esa subrutina o ese servicio que atienda, le pise los datos que tenían los registros. Entonces lo que tiene que hacer es, ¿sí?, guardar el estado de los registros hasta ese momento. ¿Por qué? Porque puede que esa rutina necesite utilizar registros. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a guardar el estado de los registros, decir, bueno, hasta ¿cuál es la última instrucción que ejecuté? ¿Qué datos tenía guardado en estos registros? Todos esos datos lo que va a hacer los va a guardar en la pila, va a atender a esa rutina, a esa interrupción, ¿sí? Y después, cuando vuelva y se ejecute esta instrucción o sea que va a retornar de la interrupción, ¿sí? Lo que va a hacer es, va a restaurar todos los registros como los tenía antes de atender a esa subrutina o atender a esa interrupción, ¿sí? Entonces, eh, la CPU tiene una serie de entradas que por lo general lo van a encontrar como IRQ, ¿sí? Cada dispositivo de hardware, ¿sí?, necesita, ¿sí?, va a tener un IRQ. eh, el teclado tiene el IRQ1, que lo que hace es, ¿sí?, es un request de una interrupción, ¿sí? Es una atención a la interrupción. Básicamente es eso, tengo una línea directa, una pata directa a la CPU, que lo que va a hacer es, que va a hacer que me va a permitir que haya una interrupción por hardware, como puede ser, por ejemplo, el teclado, ¿sí? Eh, entonces, de vuelta, cuando yo interrumpo por hard, va a atender esa interrupción, pero antes de atender esa interrupción y ejecutar lo que tenga asignado para esa interrupción, lo que va a hacer es guardar el estado de los registros, y después de que termine de atender eso, ¿sí?, restaurar el estado de los registros. Ahora, eh, ahora bien, bueno, acá tienen un ejemplo de cuando presiono una tecla en el teclado, se envía una señal, lo que hablábamos recién. Envía una señal de IRQ, ¿sí? La CPU detiene el procesamiento y ejecuta el ISR. Eh, Después chequea el estado del teclado y almacena el código de tecla presionado en el buffer, ¿sí? Y después retorna de esa interrupción, ¿sí? ¿Está? Entonces, lo que va a hacer es, le va a asignar un buffer a ese teclado, le va a asignar un buffer, y cada vez que yo quiera leer, ¿sí?, del teclado, voy a leer un dato del teclado, lo voy a leer de ese buffer. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? ¿Por qué, por qué hace esto? Porque si no, cada vez que yo aprieto una tecla, ¿sí?, cada vez que yo aprieto una tecla, debería atender esa interrupción, ¿sí? Entonces lo que hace es atender esa interrupción la primera vez, y después ya tiene asignado
el buffer a donde voy a almacenar, ¿sí? Por ahí esto se ve más claro con la teoría. El procesador no está todo el tiempo atendiendo las interrupciones, sino que las va a administrar, ¿sí? Va a tener ¿se acuerdan del puente bridge? ¿Sí? Y voy a tener un DMA que lo que va a hacer es administrar esas interrupciones. Si no, imagínense que cada vez que estoy apretando una tecla estaría interrumpiendo la ejecución del procesador, ¿sí? Entonces, nada, para evitar eso de que el procesador sea interrumpido, ¿sí? N veces o las veces que yo aprieto una tecla o aprieto el mouse, lo que hace es resolverlo de esa manera. Me atiende la primera vez y después me asigna un buffer en memoria. Entonces cada vez que yo escriba, ¿sí? Directamente el dispositivo va a estar escribiendo en ese lugar, ¿sí? Eh, y el programa que esté trabajando con el teclado y que espere algo del teclado, lo único que va a tener que hacer es, en vez de atender interrupciones, lo que va a tener que hacer va a ir a leer la dirección de memoria que se le asignó a, a, a las interrupciones del teclado, ¿sí? Eh, entonces me evita que se interrumpa el teclado, ¿sí? Y después tenemos las interrupciones por software, que no dejan de ser interrupciones, ¿sí? Es decir, bueno, es un conjunto de subrutinas especiales que lo que hace es, bueno, eh, bueno, me va a hacer, me va a permitir interrumpir la ejecución del programa, ¿sí? Para estas interrupciones por software, nosotros lo que vamos a hacer es, eh, vamos a utilizar, nosotros vamos a utilizar estas interrupciones por software, y lo que vamos a utilizar es esa instrucción int que nosotros tenemos al final de nuestro código, eh, que para lo que nos sirve es para terminar la ejecución del programa. Nosotros ahora la vamos a utilizar para leer algo por teclado o mostrar algo por pantalla. Le vamos a decir, mirá, vos venís ejecutando hasta acá, interrumpí y decís, bueno, mostrame algo por pantalla. Interrumpí o quedate esperando algo por teclado, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a utilizar esta instrucción int, ¿sí? Eh, el sistema operativo DOS, o lo que queda, ¿sí? O lo que queda del DOS, es un sistema operativo muy viejo, ustedes no llegaron a utilizarlo, ¿sí? Pero Windows tiene en base, y la consola de Windows, ¿sí? Usa cosas de ese sistema operativo DOS, utiliza esta interrupción 21, ¿sí? Interrupción 21H, que es la que nosotros utilizábamos, ¿sí? ¿Se acuerdan que al finalizar el programa teníamos esto? Bueno, ¿qué significa esta interrupción 21? Lo que le va a decir al procesador es interrumpir la ejecución normal, ¿sí? Y el código de interrupción que quiero es la interrupción 21. Entonces, lo que va a hacer es, como esta interrupción 21 tiene asociado que el comando de lo que quiera hacer, ¿sí? Lo va a tener en el registro AX, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el procesador? Va a ir a leer, va a ir a buscar lo que tiene que hacer al registro AX, ¿sí? Eh, entonces, nosotros vamos a utilizar esta interrupción 21 para las diferentes interrupciones que vienen ahora a continuación. ¿Cómo hago para leer, ¿sí? ¿Cómo hago para leer un carácter de teclado? ¿Sí? Para leer un carácter de teclado, lo único que tengo que hacer es eh, dejarle en el registro AH el código 01 en hexa, ¿sí? Con dejarle en AH el código 01 en hexa, lo que voy a hacer es, lo que va a hacer, ¿sí? Cuando yo le ponga interrupción 21, va a quedarse esperando que yo le ingrese algo por teclado, ¿sí? Que yo me quede, que le ingrese algo por teclado. ¿Y dónde me va a guardar
ese carácter que yo ingrese por teclado, ¿sí? Me lo va a dejar en el registro AL, ¿sí? Eh, Eso es para leer un carácter. Ahora bien, ¿cómo muestro un carácter por pantalla? ¿Sí? ¿Cómo muestro un carácter por pantalla? Para mostrar un único carácter por pantalla, lo que voy a hacer es, le voy a dejar en AH el 02. Con eso lo que voy a hacer, le voy a indicar que quiero mostrar un carácter por pantalla. Y en DL le voy a dejar el código ASCII del carácter que quiero mostrar. Fíjense que si yo quiero mostrar un número, ¿sí? Si yo quiero mostrar un número, le tengo que dejar el código ASCII de ese número que quiero mostrar. No le voy a poner, supongamos que quiero mostrar el 9, no voy a pasar a DL el valor 9, sino que voy a tener que mostrar el valor 39, ¿sí? Ahora vamos a ver la tabla ASCII. Con respecto a la salida por pantalla de un string, ¿sí? ¿Qué pasa si quiero mostrar por pantalla un string, ¿sí? O una cadena de caracteres? Lo que voy a hacer es, le tengo que dejar eh, en el registro AH, ¿sí? En el registro AH le tengo que dejar el valor 09 en hexa, ¿sí? Y el string que quiero mostrar, ¿sí? Le tengo que dejar, para mostrar el string, le tengo que dejar en DX la dirección de memoria del string que quiero mostrar. ¿Qué quiere decir? Yo voy a definir una variable que va a tener un string, ¿sí? Entonces, en DX le voy a tener que dejar la dirección de memoria del string, o sea, de la variable que tiene el string que quiero mostrar, ¿sí? Ahora bien, tengo que tener en cuenta que ese string debe terminar con el carácter peso. ¿Por qué? Porque sabe, ¿sí?, que el carácter peso, ¿sí?, es el de finalización de la cadena de caracteres, ¿sí? Se toma como carácter especial de finalización de, de la cadena de caracteres, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago para leer un string desde teclado? ¿Sí? Ahora, sabemos cómo leer un carácter, cómo mostrar un carácter, sabemos cómo mostrar un string. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero leer un string desde teclado? ¿Sí? Entonces, para leer un string desde teclado voy a tener que dejar eh, en AH 0A en hexa, ¿sí? Esto significa que voy a quiero leer un string desde teclado, ¿sí? En DX voy a tener que dejar la dirección de memoria del string, o sea, de la variable donde quiero almacenar el string que voy a leer por teclado, ¿sí? Ahora bien, esa variable, ¿sí? Esa variable, ¿qué características tienen que tener? Y ahora vamos a ver que tiene que tener una característica particular. ¿Por qué? Porque va a ser el buffer, ¿sí? ¿Se acuerdan del buffer que estuvimos hablando al principio? ¿Sí? Va a ser un buffer donde se van a guardar cada uno de los caracteres que yo vaya apretando en el teclado. Tenemos, entonces, vamos a tener que escribir esta variable o definir esta variable de una manera particular. Vamos a tener, primero, en el primer término de la variable, ahora lo vamos a ver en el ejemplo que es mucho más claro. Pero tenemos que definir la cantidad de máximos de caracteres que queremos leer, ¿sí? Si yo quiero leer 10 caracteres, tengo que tener en cuenta que en realidad son 11. ¿Por qué? Porque siempre va a finalizar con un enter, ¿sí? Siempre, cuando yo ingreso algo por teclado, ¿sí?, finaliza finaliza el ingreso por teclado con un enter. Entonces, tengo que tener en cuenta que si quiero almacenar 10 dígitos, tengo que definir una variable que tenga 11. ¿Por qué 11? Porque en realidad tengo que tener en cuenta que ese enter se me va a almacenar también, ¿sí? Después, el segundo parámetro de la variable va a ser el lugar para almacenar el número de caracteres leídos.
¿A qué me refiero? Yo voy a ingresar, yo voy a definir, quiero leer 10 caracteres por teclado, ¿sí? Pero ¿qué sucede si la persona en lugar de ingresarme 10 caracteres me ingresa 5? Bueno, ¿de qué manera sé, ¿sí? ¿De qué manera sé cuántos caracteres me ingresaron por teclado? Tendría que leer toda la variable para ver dónde termina. Entonces, eh, yo voy a tener un lugar, una parte de esa definición de la variable donde se va a almacenar la cantidad de caracteres que leyó por teclado, ¿sí? Y por último tenemos eh, este offset 2, ¿sí? Es una tercera parte de la definición de la variable donde me, donde me indica que a partir de este byte se va a empezar a almacenar el string, ¿sí? Debe haber, obviamente, tengo que definirlo, de un espacio suficiente para almacenar todo el string. Es decir, que tiene que tener el largo que yo le definí en el offset 0, ¿sí? Si yo acá dije 5, bueno, tengo que reservar 5 posiciones de memoria, en realidad, para almacenar el string. Vamos a verlo con un ejemplo que por ahí es mucho más gráfico, ¿sí? Si yo tengo la variable esta buffer, ¿sí? Fíjense cómo definí la variable buffer. Definí buffer, ¿sí? Le dije, ¿de qué tamaño va a ser? DB, porque yo quiero tener los caracteres ocupan 8 bits, ¿sí? Carácter ASCII ocupa 8 bits, no necesito que sea de tamaño Word, ¿sí? Donde el primer parámetro que me va a indicar que yo quiero leer 6 caracteres por teclado, 5 más el enter, ¿sí? Quiero tener 6 posiciones, 5 caracteres más el enter, ¿sí? Donde en este segundo parámetro se me va a almacenar, ¿sí? Que está en 0, se me va a almacenar la cantidad de caracteres, ¿sí? Ingresado por teclado. Cuando termine de ingresar todos los caracteres, ahí me va a aparecer la cantidad de caracteres que me escribieron por pantalla, incluido el enter, ¿sí? Y después fíjense que esto ya lo conocen, ¿sí? Esto ya lo conocen. ¿Por qué? Le estoy diciendo, reservame 6 posiciones de memoria, 6 posiciones de memoria, donde todas contengan el signo pesos. Y ahora les digo por qué, ¿sí? Y al final le digo coma, signo pesos. Fíjense, yo acá en el assembler puedo definir, no lo vimos y lo estamos viendo acá, no lo vimos antes, lo estamos viendo acá. Yo puedo definir la variable eh, y tener diferente de los métodos que vimos de definición de variables. Fíjense, yo le estoy diciendo que mi variable buffer, ¿qué valor va a tener? ¿Sí? Va a tener todos estos valores. Fíjense cómo lo definí acá abajo, otra forma de escribirlo. En realidad, la variable buffer es un string, un vector, una lista de elementos, ¿sí? No es ni más ni menos que una lista de elementos. Donde, ¿qué elementos tiene? Tiene el elemento 6, el elemento 0 y después tiene un montón de signos pesos, ¿sí? ¿Qué pasa? Acá son 6, puedo poner 6 signos pesos, ¿sí? Si tengo que reservar 50 caracteres, 100 caracteres, 250 caracteres, y la realidad es que no voy a escribir 250 veces el signo peso. Entonces lo defino de esta manera. Entonces fíjense que estoy definiendo una variable por partes. Le estoy diciendo, tiene un elemento que es un decimal, que es el 6, tiene otro elemento que es el decimal 0, y tiene 6 elementos inicializado con el signo pesos y tiene un último elemento que es el signo pesos, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que estoy haciendo es escribiendo esto de otra manera, ¿sí? Con los diferentes métodos que vimos. O definir un elemento separado por coma, pero acá en lugar de poner los 6 elementos separados por coma, lo puse con la notación de reservar posiciones de memoria. 6 dub signo peso. ¿Por qué inicializado con el signo peso? ¿Le podría poner el 0 acá? Sí, le puedo poner el 0. Pero ¿qué pasa?
Yo si quiero recorrer, si quiero mostrar esta variable buffer directamente por pantalla, ¿sí? Si quiero mostrar esta variable buffer por pantalla, ¿se acuerdan que dijimos acá que mostrar un string por pantalla, ese string debería finalizar con qué? Con el signo peso, ¿sí? Entonces, si quiero mostrar directamente la variable buffer por pantalla, al yo inicializarlas todo con signo pesos, si la persona me ingresa un solo elemento por teclado, ¿sí? Si me ingresa un solo elemento por teclado, el siguiente carácter, ¿cuál es? El signo pesos. Si yo acá tuviera la letra A, supónganse, me mostraría el carácter ingresado y todas las A hasta que encuentre el último signo pesos, ¿sí? Si la persona me ingresa 5 elementos y me aprieta Enter, yo acá voy a tener todos los caracteres, acá voy a tener el signo, el Enter, ¿sí? Pero yo tendría que agregarle un carácter más que sea el signo peso para poder mostrarlo por pantalla. Entonces, para evitar eso, ¿qué hago? Te lo defino con los signos pesos acá, cosa de que si me ingresas 3 caracteres lo puedo mostrar por pantalla porque el siguiente es el signo peso y lo muestro por pantalla y no tengo problema. Y si me escribe todos los caracteres, ¿sí? Si me escribe todos los caracteres, acá, ¿sí? Acá voy a tener un signo pesos y lo voy a poder mostrar por pantalla directamente, ¿sí? Entonces, si la persona me ingresa 3 caracteres, ¿sí? Me ingresa 3 caracteres por teclado, acá me va a aparecer el número 3, ¿sí? Después de que apriete Enter, ahí me va a aparecer el número 3. Ahora no se preocupen que lo vamos a ver con un ejemplo en el EMU 8086, ¿sí? No sé si tienen alguna duda o consulta.